cultural, siempre desde el enfoque o intentando encontrar el enfoque de los nasa. ¿Qué le interesa al pueblo nasa? En cómo pueden colaborar o cómo pueden retroalimentarse la cultura y la revitalización lingüística. Entonces, a partir de esa discusión comenzamos a construir y comenzamos en el taller, bueno, haciendo como taller una parte reflexiva de ver lo que sería la producción cultural y otra parte más práctica. Y en esa parte práctica pues hemos organizado un concurso de presentaciones culturales. Mente shanya nyushu kaisa newe nasa yuwe chacha yacha we naukan na nyushu kaisa eucha yusken wen wala wecha chu kaisa wech mesahikwe. Divididos por grupos, los participantes en la diplomatura, pues cada grupo está preparando una representación cultural y se hace la representación cultural, pero luego se discute el valor que esa representación puede tener para dentro del proceso de revitalización lingüística. Uchasa, pewacha na pauhia, kunste uyuki kwena uhia yuwetse. Chañuste o esmevan chañusto espanam injira men no si yo len sos tawaiso tampayo a mejap chancha ko pianti tungwat yo ngapki yang bacap tu dan jona ke bacot tak nak pada mai kue macam apa. Como producción cultural pueden entrar muchas cosas, ¿no? Desde las danzas, los vestidos, preparar cartillas, toda la espiritualidad. Entonces, dentro de eso, ¿cómo le encontramos el encaje en la revitalización lingüística? Realmente se da naturalmente, porque si la producción cultural es en Nasayuve, ya estamos trabajando las dos cosas a la vez, ¿no? La producción y la revitalización lingüística.